Buen día, mucho gusto. Gusto tenerte por acá. Agradecido de la entrevista y bueno, realmente sí, es así. En realidad en mi caso es una revival porque yo ya estuve en 2015-2020 también con grandes compañeros en la gestión, el doctor Carlos Olivet y el doctor Waldemar Correa. También. Con Luis Faral, porque estábamos en ese momento unidos con Maldonado. Y realmente, bueno, se ha generado todavía, en este caso, una ampliación de lo que eran esas realidades. Y recién cuando lo hablaban con Arín, evidentemente uno recuerda también algunos otros momentos con la OPP, en aquel momento de Álvaro García y de, por supuesto, Danilo Astori en el comando de todo lo que era económico y presupuestal. Y realmente era muy difícil era plantear una cuestión de mejora que no estuviera bien documentada. Y ahora con Rodrigo nos va a pasar algo similar en este presupuesto que estamos construyendo y trabajando en equipo, justamente porque una de las improntas en este gobierno es formar buenos equipos. Los hemos podido elegir a los compañeros con los que trabajamos y tenemos la promesa de trabajar en conjunto justamente con la doctora Olmedo como directora del Hospital de Maldonado y con la doctora Paulo en la RAP de Maldonado, para que incluso integrando lo que es los dispositivos que pueda tener la Intendencia o cualquier otro ámbito que tenga que ver con lo sociosanitario en el departamento, lo podamos estar, digamos, hilvanando en lo que realmente pretendemos que sea una solución para los temas comunes. Bien, viene bien la experiencia de haber estado, porque eso sirve para contrastar, ¿no? También poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y ver, bueno, del San Carlos del 2015 al San Carlos de hoy, qué cosas siguen igual, qué cosas siguen peor y qué cosas se han podido mejorar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico personal? Creo que el piso para trabajar en ciudades con gran compromiso, tanto de los que toman la gestión como los que trabajan en esos lugares, en las ciudades del interior es más fácil. Yo creo que la comunidad carolina tiene un pasado, un presente y un futuro que siempre es de destacar. Pero los números en general, por ilustrar simplemente, en aquel quinquenio teníamos 67.000 usuarios de ACE en todo el departamento. Esta vez son 73.000 y creciendo. Claro. Porque la realidad de que en esta zona del país se va a ir dando un fenómeno migratorio hacia el crecimiento, eso es una realidad, y es un poco lo que a nosotros nos da la pauta de que tenemos que estar pensando no en solucionar solamente lo actual, sino estar siempre en un quinquenio o dos por delante con respecto a lo que son las infraestructuras y las propuestas asistenciales. Bien. Pero es un ámbito en el cual, ya digo, a partir del compromiso, que uno lo ha renovado, porque es cierto, encontramos un poco de desgaste en el ámbito relacional, entre compañeros, sectores, las dinámicas. Creo que le puede pasar a cualquier gobierno, pero tal vez viniendo de la pandemia es entendible que a lo mejor se hayan quemado algunas líneas de comunicación y un poco estos primeros meses tuvo esa impronta de reunir otra vez los ámbitos de interés, de diálogo, la confianza, la conciencia de que es un trabajo que si bien es difícil, porque depende se plantean necesidades a veces infinitas desde las pretensiones y los recursos son más que finitos. Y hay que justificarlos muy bien para lograr un recurso humano más en la puerta o en la policlínica, no es solamente pedir. Sobre todo porque hay que tener un criterio nacional. Cuando uno llega a reclamar algo para su ciudad, en ese momento arriba de la mesa de Rodrigo Arín seguramente está el asistente social para el MIDES en Salto o el carro de bomberos de Tupambaé. O sea, entonces uno tiene que ir a explicar allí algo que realmente tiene que estar justificado y ser un bien común en algo que también a nosotros nos marca una diferencia. Maldonado es muy pujante. Nosotros hace 2 semanas prácticamente, estábamos con la gente de comunicaciones de ACE buscando tener cierta independencia con un Instagram institucional, con utilización de redes, subiéndonos un poco a la propuesta que tiene Hemocentro con el doctor Curvelo, que están muy adelantados en eso, ¿no? Es decir, un departamento privilegiado en algunas cosas. Y claro, competimos contra lugares que ni sueñan con eso.
en el interior profundo del país. Y eso tiene que velar por todo. Entonces, nuestras ansiedades a veces merecen, digo yo, un freno en esa pretensión de ir poniéndole una impronta propia a la del lugar que tenemos. No con eso vamos a cejar, porque a veces los financiamientos de las cosas no tienen que ser solo públicos. Y en comunidades como las nuestras, si logramos envolver en el buen sentido y también convencidos de lo que tenemos que hacer, me parece que es una buena herramienta también, no solo en lo preventivo, no solo en la promoción de los aspectos de salud, que todas las organizaciones y todos los actores, están incluidos ustedes también, el periodismo y todas las organizaciones que se vuelcan en este lugar a ver qué hay que hacer para mejorar, bueno, incluirlos a todos en esa línea de continua mejora, que creo que Maldonado la merece, y digo por las características y bueno, por lo que está obligada a dar. Bien, el hospital de San Carlos ha pasado por diferentes sensaciones, ¿no? Sí. Y no hace mucho tiempo la tendencia fue de alguna forma que se centralizaran muchas acciones en Maldonado, y generó eso alguna especie de alarma en San Carlos. Llegó a decirse que hasta el hospital de Alvarez capaz que cerraba. Sí. Y a su vez también de alguna forma se dispuso que no hubiese la realización de más partos en San Carlos, y aquello decía, bueno, y ahora van a dejar de nacer los carolinos. Recordemos que hay una historia en el departamento donde esto sucedía al revés. Todos los partos se hacían en San Carlos y no nacía ningún fernandino. Claro, sí. Es así. Y uno ve el origen de las personas y dice, pero ¿cómo? ¿Y no nacía gente en Maldonado? Eran todos carolinos. De hecho, en el 68, año de mi nacimiento, vine de Piriápolis a nacer a San Carlos. Bueno, pero es un poco la realidad de esos planteos. Sí, es muy atendible, y creo que es la salud y aquellos servicios que uno logra tener en ese sentido son construcciones colectivas. Ahí hay un punto, yo lo he aclarado otras veces. La ciencia ha avanzado tanto que no se permite ciertos errores en un momento tan fisiológicamente normal como un nacimiento, pero a veces como estructurado en el momento que tiene que acontecer un nacimiento con una serie de seguridades que nadie abdica. Es decir, ante el momento de un parto, la madre que va a dar nacimiento a un niño, en muchos ámbitos los tienen, en ámbitos comunitarios, incluso lo que es el parto humanizado y una serie de cosas que se valoran y se justifican muy bien en algunos ámbitos del país, inclusive en algunas comunidades. Nosotros hemos evolucionado, entre comillas, a que en el momento del parto tengamos que estar con la partera, todo un equipo técnico alrededor, que incluye ginecólogo, por las dudas que haya que ir a una cesárea, neonatólogo, por las dudas de cualquier complicación del niño, por ende un cirujano, anestesista y todo un complejo de gente alrededor de eso, que ha dado la seguridad de que este país tenga cada vez menos mortalidad infantil y morbilidad materno-infantil justamente en estas cosas. O sea, por mejorar determinados números hemos tomado algunas seguridades que nos obligan, no pensemos solo en San Carlos, capaz que Castillo con Rocha le pasa lo mismo, Juan Lacase con Colonia le pasa lo mismo. Vamos relegando idiosincrasias locales por una seguridad de algo que se nos impone desde el punto de vista ético-asistencial. Podremos discutirlo. Pero también, si uno mira lo que hacen las instituciones privadas, también eso influye en que a lo mejor Zona Oeste o San Carlos, desde el punto de vista de nuestras instituciones compañeras en el trabajo, llamémosle asistencial médica y por supuesto Sanatorio Mautones, que tampoco hacen ese tipo de actividades. Con todo, siempre alguna mamá y algún bebé empecinados en nacer en San Carlos se da. En estos 4 meses hemos tenido 4 o 5 nacimientos en San Carlos, o sea que hay algunos que por suerte la naturaleza los lleva. ¿Eso de qué depende? Depende de que muchas madres se conocen o a veces se dejan estar y caen ya sobre el expulsivo, lo que llamamos el periodo de parto evolucionado. A veces también son condiciones que bueno, pudieran haber sido en determinado momento algunas circunstancias de demoras en los traslados. Igual el personal está para la asistencia, que no es la ideal, digamos, porque, por ejemplo, en San Carlos, y volviendo a la primera pregunta, lo que se planteó en determinado momento es trabajar
en espejo optimizando recursos. ACE es una sola, y como institución que tiene que mirar por esos rubros, no podía duplicar esfuerzos. Entonces, la idea de tener, y sigue pasando, porque las unidades en el periodo pasado se desarmaron, pero los servicios de traumatología, los de urología, algunas disciplinas de la parte quirúrgica, las continencias en pediatría, al tener un perfil, el hospital de Maldonado, de ser el de agudos e hiperagudos, incluso por tener el CTI, el tomógrafo y demás, San Carlos fue relegado, en el buen término también, a una actividad no menor, que es la de concentrar lo subagudo y lo crónico. Y ahí es que nos estamos potenciando mucho en lo de la salud mental, en la parte de oncología, en la internación. Se realizaron en estos 4 meses 250 intervenciones quirúrgicas, a razón de 20-25 por semana, porque hemos tenido alguna complicación, bueno, Semana Santa en el medio, alguna rotura de equipos que estamos en vías de solucionar, pero todo este tipo de números nos hablan de que son números aceptables. Tendríamos que estar mejorando, estamos casi en un 70% de nuestra capacidad operativa, y depende justamente de organizarnos mejor, puramente, que uno pudiera llegar a tener entre 900 y 1000 operaciones en San Carlos. Y estoy hablando de las disciplinas donde ginecología, urología, traumatología, cirugía general, cirugía plástica, cirugía reparadora, en realidad incluso una UDA asistencial, una unidad docente asistencial que se encarga de la cirugía pediátrica, pudiera optimizar sus números, debiera hacerlo con estas disposiciones y infraestructuras que tenemos que mejorar, que pudiera estar llegando a un número prácticamente el deseable de que se realicen todo tipo de intervenciones coordinadas. No es operar en la urgencia. El bloque quirúrgico en la noche no funciona en ninguna de las instituciones en San Carlos. Entonces, optimizando recursos entre la hora 8 y la hora 20, con lo que ahora se llama cirugía del día, prácticamente la persona es dada de alta en la tardecita o el otro día, con algunos detalles. Sí, en los seguimientos de los pacientes traumatológicos, compartimos la gestión de camas con Maldonado, incluso con el Hospital de Pan de Azúcar, con Aiguá. No se puede ver la asistencia de ACE en una población creciente y con una demanda que evidentemente suponemos que va a seguir creciendo, sin ponerle un pienso común, como se dice, y sin ver una optimización de esa gestión con todos los detalles de esas aristas de la gestión que implica analizar muy bien los procesos, porque sobre el financiamiento, o sea, sobre los recursos financieros, nosotros podemos actuar poco, por lo que decíamos. Podemos justificar muy bien las cosas, pero además, después en la dilución de lo que el Estado tiene que hacer, a lo mejor tenemos que ir a buscar financiamientos locales, que eso se puede hacer en nuestra planificación, y tenemos mucho que agradecer en la comunidad de San Carlos, al grupo de amigos del Hospital de San Carlos, a veces a los Leones, Rotarios, algunas instituciones incluso religiosas, la propia Intendencia, siempre están con ese plus que a lo mejor desde el gobierno nacional no podemos obtener por las dinámicas, ¿no? Y lo otro, los valores, aquello que uno valora no solamente desde el costo, desde el precio, que tampoco ahí podemos influir. Nosotros no fijamos las tasas de nuestras prestaciones. En otras instituciones, la gente puede llegar a pagar por un servicio. A nosotros el usuario nos pide y nosotros tenemos que dar respuesta. Entonces, en base a eso, solamente el gran nudo de las mejoras nuestras está en los procesos, y por eso la otra vez se pensó que era mejor, y de hecho muchas cosas se siguen haciendo de la misma manera, aunque las unidades ejecutoras hayan recuperado en parte su independencia, entre comillas, siguen interdependientes en la gestión de los procesos. Y eso me parece que es una maduración. Nadie duda, de que hay que convocar una ambulancia de la zona oeste o del balneario de Buenos Aires o de Maldonado, si en San Carlos en este momento hay que hacer un traslado. De hecho, las llamadas de los directores a autorización de comprar servicios afuera ha mermado mucho justamente por esa comunicación. Hemos hecho, y se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que los referentes de cada área, de las diferentes unidades ejecutoras de ACE, estén en comunicación constante y pasándose ese parte diario para poder saber
una gestión de traslado departamental, gestión de camas en acuerdo, planificación quirúrgica, ni que hablar el tema de los recursos humanos, a veces que, las leyes van habilitando también a que uno tenga la disponibilidad de que si, digo algo, yo tengo que hacer ahora los baños de la zona quirúrgica en San Carlos. Si ese funcionariado toma licencia, perfecto, pero el que no tome licencia no puede quedar inoperativo. Yo tendría que poder hacer funcional esa tarea, que es muy importante, con seguramente pacientes de San Carlos que se van a estar asistiendo al Maldonado o operando el Maldonado. Eso es una dinámica que a veces hay que hablarlo con las comisiones internas del hospital. O sea, nuestra productividad tiene que estar al servicio justamente de lo que se precisa por parte de la población. Bien, una pregunta bastante amplia y gruesa para que me lo respondas de repente en unos pocos minutos. Comparativamente, 2015 y ahora, el Hospital Alvariza. Demanda, capacidad de respuesta, temas como el acelerador lineal, que ya se ha transformado en algo casi que histórico, todo lo que tiene que ver con la atención de personas con enfermedad mental, ¿sí? Entrega de medicamentos, personal profesional con ciertas especialidades que a veces son insuficientes hasta donde sé. ¿Cómo funciona qué dice ese comparativo? Empiezo por el más cumbre de estos tiempos, que es el acelerador lineal. La aprobación de los proyectos fue prácticamente unánime. De inmediato, la alineación que nosotros logramos con eso que estaba pendiente, tanto con las autoridades de ACE como con las autoridades nacionales, con la ayuda de los vectores políticos también. Eso, es decir, la aprobación del proyecto está. Lo que hay que concretar es la instalación del aparato. Es decir, esto implica cierto tiempo de que venga y se instale. Y el tercer paso, no menos importante, es el comienzo del funcionamiento del aparato. La demanda de especialidades. Sí, o sea, la proyección de lo que es la inversión, digamos, en recursos humanos e incluso el estudio de la complementariedad, porque es un servicio que va a ser para la región, va a ser para el este del país. Claro. Entonces, ahí a lo mejor hay que hacer esa sumatoria de intereses, pasar raya y dividir realmente quiénes van a estar encargándose de qué gestión dentro de este proyecto. Es un proyecto que tiene todos los visos de incluir lo privado dentro de esta propuesta pública, si bien va a ser obviamente del Hospital de San Carlos y la responsabilidad mayor de llevarlo adelante va a ser nuestra, pero el funcionamiento tiene que incluir a todos los interesados en el tema. Esas son las mesas de diálogo que se vienen en este segundo semestre. Ahora lo que está seguro es que para el 31 de agosto al presupuesto entra lo que es el costeo de el acelerador lineal, que no voy a explicar hoy qué es, pero justamente es una tecnología de alto impacto, sobre todo para los usuarios que en un 60-70% de los casos las enfermedades oncológicas en algún momento de su evolución lo van a requerir. Entonces, en la medida que el servicio de oncología del Hospital de San Carlos, justamente de asistencia hacia crónicos, vaya dinamizando ese servicio, el servicio de radioterapia y su tomógrafo que va a estar instalado allí también, van a tener una dinámica que no va a ser pasada desapercibida, sin duda. Pasando por el tema fármacos, una de las directivas y la impronta de ACE Central, incluso de la ministra, es que los fármacos no falten para la población. A veces hay que andar ajustando los sistemas de compra, que cuando uno licita, a veces hay como una latencia, una pérdida de tiempo desde que logra la concreción hasta que el fármaco llega. Por eso se está hablando de centralizar nuevamente las compras, que eso hace obtener mejores precios y a su vez puede llegar a plasmar... ¿Centralizar a qué nivel? A nivel central. ¿A nivel departamental? A nivel central. ¿O de ACE Montevideo? A nivel departamental también hay que centralizar lo que es la distribución. Tiene que llegar a todas las policlínicas periféricas. El otro día el doctor Marta, por la Intendencia, estaba hablando de esa posibilidad, y yo creo que sí, es sentarse a conversar y pautar esa logística, ¿no? Realmente sabemos que
es una necesidad y que a la vez tiene que ser una respuesta que nosotros demos. El presupuesto de ACE a nivel de fármacos, a nivel departamental, no es carente. A veces el problema puede estar en algunos horarios en los cuales las farmacias están abiertas, eso es recurso humano. También es cierto, tendríamos que hacer un pensar común. Cada vez que nosotros hablamos de aumentar el costo del Estado, estamos hablando de esos puestos de trabajo que a lo mejor después renegamos de que no están. Pero el personal uno no lo puede hacer chicle porque evidentemente tiene horas que cubrir, tiene cierta organicidad en su funcionamiento. Y yo creo que sí, lo que es estratégico es hacer llegar más cerca del usuario la disponibilidad de toda una línea de fármacos que hoy en día no tiene justificación de que lo sigan viniendo a buscar, tomándose ómnibus o en días peores al que hay hoy, fríos, grises, lluviosos, estar movilizándose a cualquier hora a buscar un fármaco al sanatorio. Después, con respecto a los números, y un poco volviendo a lo que habíamos pensado, en ese riesgo hipotético de que el hospital de San Carlos fuera a ser absorbido por Maldonado o incluso desaparecer, realmente no habría ni cómo plantearlo, porque el hospital de San Carlos tiene, en números más o menos redondos, 100.000 análisis por año, 50.000 consultas de medicina, ya sea especialistas o medicina general, repartidas entre la puerta y la policlínica, 6.000 consultas de pediatría entre policlínica y puerta, entrega de fármacos, miles también de recetas a lo largo del mes, intervenciones quirúrgicas, como decía, podría llegar a tener casi 1.000 al año. Entonces, son números que son muy potentes como para decir esto podría ser absorbido. Claro. En absoluto. El hospital de Maldonado precisa prácticamente, habiendo sido creado en la década del 80, un tamaño que tendría que ser el triple en este momento de lo que es. Entonces, el malabarismo que hacen las compañeras que en este momento se encargan del equipo, compañeros en general que están en el equipo de gestión de Maldonado, realmente admirable, digno de apoyar y de prestarse a trabajar en conjunto, porque Maldonado, con esta población creciente y encargándose de todo lo agudo, es muy difícil que pueda resistir dar respuestas si realmente, como lo ha entendido esta administración, no le da esa impronta de que tenga una nueva disposición. Hay que descentralizar algunas cosas, que en eso estamos contribuyendo. El gran potencial que tiene la red de atención primaria en este departamento y en el país. ACE llega donde muchos otros no llegan. Justamente los prestadores privados se quedan en esa posibilidad de dar asistencia donde es más rentable. Sin embargo, el gobierno es la obligación de llegar a donde los demás a lo mejor no llegan para dar ese plus de asistencia que en definitiva se necesita. Nos compete, si bien estamos en un departamento privilegiado, pero en la región hay que mirar también por dar respuesta a otros que no lo tienen, complementarnos con Rocha, con La Valleja, con 33, incluso con Cerro Largo. Hemos tenido, y el viernes hubo una reunión regional donde nos pusimos a punto de estos 4 meses en cada una de las regiones, y realmente las perspectivas son buenas. Yo creo que los números nosotros los conocemos por los antecedentes, siguen siendo muy parecidos. En realidad, yo diría que hay menos consultas en puerta porque las RAP han crecido, claro. y realmente eso es muy, muy valioso, pero en definitiva el cambio de modelo es el que nos va a dar un poquito de solución a los hospitales, de que tengamos esa derivación oportuna, ese 70-80% de resolución de los problemas en cercanía de los territorios y no luego de un traslado cuando ya el agua pasó el puente, digamos, ¿no? Entonces, bien, no quiero ir redondeando la conversación sin hablar de la salud mental. Bien, bueno. Porque además San Carlos se caracteriza por tener una referencia. Es que lo hemos asumido. Lo hemos asumido años. No es una potestad solo de psiquiatras y de las unidades de salud mental. La salud mental es una construcción más que colectiva, claro. Y que nos compete a todos. Hay que fortificar mucho las redes de lo social, digamos, las tramas de continentación que la comunidad pueda tener, pero no nos sacamos la responsabilidad de que en este caso estamos como viviendo una pandemia nueva en descompensaciones de
eventos de salud mental que nos involucra y nos pone primero en el tema de proponer soluciones. Al respecto, hemos estado con reuniones interinstitucionales, estamos insistiendo en eso y estamos tratando de construir estas redes que también desde el gobierno nacional se está promoviendo para poder incluir los aportes desde todos los sectores. La ley de salud mental nació sin presupuesto. En el quinquenio pasado tuvo algunos aportes, pero creo que insuficientes, un poco porque, bueno, la pandemia debe haber bloqueado el razonamiento de todo lo que a lo mejor se traía como impronta. Y en este gobierno se está pretendiendo a que los recursos humanos, financieros y técnicos desde el punto de vista de las complementariedades estén disponibles. La unidad de salud mental está siendo en este momento asiento de reestructura en el funcionamiento, sobre todo de los psiquiatras. Lo vamos a complementar mucho con la figura del médico de familia, particularmente en San Carlos, que es como el pivot en lo que puede estar después que el paciente está compensado, seguir como en una vigilancia para no tener que recargar la tarea de psiquiatra o de psicólogo, redistribuir también en otros ámbitos, en la red de atención primaria, esa referencia y contrarreferencia que hay que tener con el enfermo de salud mental, evitando lo que son sus reingresos constantes. Otra arista muy, muy importante es la del consumo problemático de sustancias, que ha potenciado en lo que llamamos la patología dual. Todos tenemos ciertos visos de algunos desajustes de nuestra salud mental en cada acto. Yo soy uno sentado en la dirección del hospital o en el ámbito familiar y capaz que salgo a manejar o voy al estadio y me transformo en otra persona. O sea que y de hecho mi garganta está así por la fiebre amarilla negra esta que me atacó la semana pasada. Pero lo importante es estar sabiendo que hay mucho por hacer en conjunto, exigiendo sí a las autoridades aquello que creemos que es absolutamente lógico de contar, particularmente los recursos humanos, pero en la parte organizativa cada lugar se tiene que potenciar y empoderar en la solución de lo que ve más plausible. Acá los dispositivos para poder ayudar a la gente que esté en condición de calle, a través del MIDES, en apoyos a las personas que a veces ocupan lugares en los hospitales como sociales o como judiciales, hay que sentarse a hablar con el BPS, con el Poder Judicial. Muchas veces esa imposición que nos pueden hacer los jueces de su saber entender del negro sobre el blanco, desconoce también que nuestras estructuras tienen limitaciones y no siempre pueden dar cumplimiento a todos los aspectos de las leyes que ellos interpretan en ese momento que tienen que ser de determinada manera. Sin ir más lejos, si el Poder Judicial se ahorra a sus peritos, nos recarga a nosotros en los peritajes. Entonces es una discusión para dar en ese ambiente. Pero, digo, es muy necesario que las autoridades entiendan, creo que lo han hecho, y sin duda en nuestro tenor de va y viene de mails y conversaciones va en ese sentido, que se proteja como prioridad la salud mental. Es una directiva especialmente del Ministerio del Interior, también el Ministerio del Interior nos ha ayudado mucho en esto, del Ministerio de Salud Pública, tanto en la figura de José González en lo local como de la ministra y su equipo. O sea que creo que estamos en esta etapa donde estamos construyendo las soluciones para eso que fueron tus preguntas, pero también son el eje de nuestras preocupaciones en todo este tiempo. Bueno, doctor, por hacer la primera charla estuvo bien. Bueno, sí, ha sido muy abarcativo. Y es una puesta a punto, como para decir, bueno, ¿cómo está? Exacto. Bueno, que ahora, cuando salga la conversación en el mano a mano de la vida cotidiana, más o menos la gente tenga una idea clara, ¿no? Y esa era la idea, poner un kilómetro cero en nuestra charla y a partir de acá, ahora ir alimentando con las mejoras, con las cosas que se van logrando, que se van organizando. ¿Por qué no las nuevas necesidades que puedan aparecer también? Porque esto está siendo muy dinámico, ¿no? Maldonado siempre fue un departamento de estarse adaptando a recibir gente, pero ahora, después de la pandemia, como que todo aumentó y también aumentó la demanda, en lo que tiene que ver con el servicio de salud, inevitable, ¿no? Así que, bueno, gracias, éxitos en la gestión. Muchas gracias. Porque si al director del hospital le va bien, a la gente que trabaja en el hospital y a quien se asiste en el hospital le va a ir bien también.
¿no? Así que bueno, es un desafío. El Hospital Baricia de San Carlos ha sido un bastión en la salud del departamento. En este momento yo digo que es el hermano del medio, porque la RAP es el más chiquito de las estructuras de ACE, y el Hospital de Maldonado lo pasó, por supuesto, en importancia. O sea que, como hermanos del medio, sin los complejos del hermano del medio, vamos a tratar de mediar como corresponde y de estar a la altura. Los equipos que se han formado, las recientes variantes que pudimos haber hecho dentro de los recursos humanos, los referentes de las áreas, me parece que van a dar su fruto en los próximos meses y años. Así que contentos, animados y bueno, siempre a disposición como una dirección de puertas abiertas para ustedes y para el propio público, que nos hagan llegar sus inquietudes, que siempre estamos recibiendo en equipo. Muy amable. A las órdenes.